En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio del capítulo 4 de Romanos, versículo 13 en adelante. Permítanme leerles. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justificación de la fe. Eso se encuentra en Génesis capítulo 17. Ahora veamos el verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta entonces la fe y anulada la promesa que se le dio a Abraham. Pues la ley produce ira, o sea que la ley manifiesta juicio, castigo, para eso es la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace Dios. Por eso Dios habló y le dijo: tú vas a tener una descendencia grandísima, incontable. Tanto la descendencia física de Abraham, que es el pueblo de Israel, como la descendencia espiritual de Abraham, que somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Y se dice de Abraham que era un hombre muy esforzado en fe y mantuvo su fe, porque en el verso 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Él esperó y él esperó. Cuando ya era humanamente imposible que físicamente pudiera tener un hijo, porque era de casi 100 años, y su esposa también, bien anciana. Su esposa nunca tuvo hijos, era estéril, y hacía muchísimos años que ya no producía, ya no ovulaba. Era doblemente imposible que Sara pudiera tener hijos, y también era imposible que Abraham pudiera tener hijos. Dios esperó muchos años, cuando ya era imposible, humanamente hablando, que Sara y su esposo Abraham pudieran tener hijo. Entonces es cuando Dios le dio el hijo a Isaac. Esto lo hizo Dios para que la gente entienda que es Dios quien hace todas las cosas, que es Dios quien da vida, que es Dios quien llama, que es Dios quien da la salvación. Es asunto divino, no asunto humano. Así que cuando Abraham contemplaba su cuerpo, ancianito, así como son los ancianitos, 99 años, y miraba su cuerpo casi muerto. Así, esa es la palabra que usa Pablo, dice, muerto. Ya Abraham estaba como muerto. Y cuando contemplaba también el cuerpo de su esposa Sara, una viejita, imposible que pudiera tener hijos, es cuando Dios actuó y le dio los hijos. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar el cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años.
Casi 100 años implica más o menos esto, 99 años y que ya había pasado la media del siguiente año. Tenía 99 años y más de 6 meses, casi de 100 años. Y tampoco se debilitó en fe al ver la esterilidad de la matriz de Sara y que también era humanamente imposible que Sara pudiera tener un hijo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo mismo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Desde el principio Dios le dijo, vas a tener un hijo, vas a tener descendencia, se va a formar un pueblo grandísimo. Y Abraham esperó año tras año, tras año, tras año, llegó a tener 99 años y dice que no se debilitó su fe. Creyó que Dios era poderoso y era fiel. Dos atributos divinos, que Dios era poderoso y que Dios era fiel para cumplir su promesa. Se esforzó en fe, dio gloria a Dios y estaba plenamente convencido de que la promesa que se le había dado a Abraham cuando él estaba incircunciso se iba a cumplir y que él iba a tener hijos y un pueblo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. He aquí dos cualidades: Dios todopoderoso y Dios siempre fiel y veraz. Todo lo que Dios ha prometido, el Señor lo cumplirá. Abraham esperaba de que el poder de Dios se manifestara en él y en Sara para tener un hijo, y que Dios tenía que cumplir su palabra porque Dios no miente. Él es fiel. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él que se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que se habla aquí en el capítulo 4 es la justificación. Una justificación que el Señor concede a los que creen en Cristo. Y se pone como ejemplo a Abraham, que es el padre de la fe, un hombre poderoso en fe, un hombre que no se debilitó su fe, no obstante las circunstancias. Era imposible, humanamente hablando, razonando como un ser humano, que Abraham y Sara tuvieran hijo. Y así Dios esperó para darnos una lección a nosotros, que este asunto de la salvación, de la justificación, no es asunto humano. Que la única participación que nosotros tenemos para la salvación es creer, tener fe, como la fe de Abraham. Esa es la fe salvífica. Y esa fe no surgió de Abraham, ni surge de nosotros. En el libro de Efesios dice que somos salvos por gracia, por la fe, y que esa fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y que así lo hizo Dios para que nadie se gloríe, nadie se jacte, nadie diga, es que por mi fe es que yo soy salvo, yo tengo el mérito de ejercer mi fe en Cristo y que Cristo se ve obligado a darme la salvación o Dios se ve obligado a justificarme. No es asunto de mérito, el hombre no tiene mérito. Mire lo que la Biblia dice, hermano, que nosotros andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ningún humano tiene fe en Cristo,
a no ser de que esa fe se le otorgue por la gracia de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien nos ilumina y nos hace ver la verdad del Evangelio. Y es el Espíritu Santo quien nos otorga ese don de la fe. Ese don, dice en Efesios que es por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que si nosotros ejercemos la fe, bueno, ya la ejercimos, ya somos salvos por fe. Lo que Pablo está tratando de explicar aquí es que es imposible que el hombre pueda tener fe por sí mismo y que el hombre pueda ser salvo por las obras de la ley o por esfuerzo alguno. Todas las religiones deben de ser miles de religiones que han habido en el mundo. Miles y miles. Religiones que algunas están muertas, otras que están muertas se están reviviendo, están resurgiendo, y ahorita en este momento deben de haber miles de religiones en todas las culturas, en todos los países. Y todas esas religiones es el esfuerzo humano por querer alcanzar a Dios y alcanzar la salvación y justificarse delante de Dios. Es obrar. Pero el hombre, para que tenga la fe genuina, tiene que recibirla como un don de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos regenera, nos ilumina, nos enseña la verdad del Evangelio, y no solamente nos enseña la verdad, sino que el Espíritu Santo nos otorga la facultad de creer, nos da el don, nos da la fe como un don. Pablo concluye su argumento de estas dos ilustraciones de estos dos hombres, de David y de Abraham, con estas palabras: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucitó, la resurrección de Jesús es un sello, una señal de que la obra redentora, la obra expiatoria de nuestros pecados se cumplió de una manera perfecta. Si Jesús hubiera cometido un pecado, Cristo no hubiera resucitado. Cristo hubiera llegado a ser como uno de nosotros, pecador. Pero como Cristo resucitó, entonces la resurrección es como un sello, como una confirmación de que su obra redentora, expiatoria, que su muerte vicaria y su muerte propiciatoria fue perfecta. Entonces Cristo fue resucitado. Él está vivo. Él nos puede ofrecer o otorgar la salvación, y Él está dispuesto a justificarnos. Él está allá arriba en el cielo como mediador. Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados y la de todo el mundo. Él nos justifica, Él nos perdona y nos otorga la vida eterna. Y nos enseña este pasaje del capítulo 4, nos enseña que la salvación es por fe. En el contexto histórico en que se escribió esta epístola, se enseñaba en el pueblo judío, y algunos judaizantes enseñaban en algunas iglesias cristianas que era necesario circuncidarse y era necesario guardar la ley, y que si no se hacían estas cosas, el hombre no podía ser salvo. Pablo se opuso a eso, y a lo largo de los siglos que se ha predicado el Evangelio, amados hermanos, el Evangelio ha querido ser contaminado
y se ha querido enseñar que la salvación es por fe, pero que el camino de la salvación hasta la culminación, hasta que vayamos a la tumba, es por obras. No es así, amado hermano. Estamos siendo salvos por fe y para fe. Fe desde el principio hasta el fin. Dios nos otorga la gracia de creer en Él para ser salvos por fe, pero nos otorga también la gracia para perseverar en la fe, para obedecer, para cumplir el propósito de Dios por el cual nosotros, amados hermanos, fuimos llamados. Por eso Pablo dice que Dios va a cumplir el propósito de Él. En las epístolas Pablo de una o de otra manera explica que Dios nos llamó con un propósito y que ese propósito Dios lo cumplirá en nosotros a causa de su poder y a causa de su fidelidad. Dios cumplirá su propósito y hará su voluntad en cada uno de nosotros. Y nosotros somos salvos por fe desde el mismo momento en que creímos o aceptamos a Jesucristo y nos mantenemos también fieles, constantes, perseverantes en la salvación por medio de la fe. El Espíritu Santo ha venido a nosotros y Él está con nosotros y nos guía por el camino de la fe, por el camino de la gracia. Y el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Como dijo Pablo a los filipenses, que dijo que el que había comenzado la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esto es una gran verdad. Dios ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros y la concluirá. Dios no puede ser vencido. Dios no puede ser derrotado. Dios no puede ser frustrado. Todos aquellos que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo y que los predestinó y que en un momento de la historia nuestra nos llamó y a los que nos llamó nos justificó, eso se llevará a cabo porque Dios es todopoderoso. Tenemos fe, como Abraham, que estamos plenamente convencidos que Dios es todopoderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe, por medio de la fe. Por eso Pablo anuncia en su tesis, en este libro de Romanos, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La expresión está escrito significa que lo que está escrito, su palabra es infalible, su palabra es eterna y su palabra se llevará a cabo. Podrá pasar el cielo y la tierra, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras versiones dice por fe desde el principio, por fe hasta el fin. Esta fe que nos ha otorgado el Señor, la fe de Él como don, la fe genuina, la fe salvífica, por esa fe nosotros somos perdonados nuestros pecados, por esa fe somos justificados. Por esa fe somos salvos y estamos plenamente seguros. Lo que tenemos que hacer es que por amor y gratitud, motivados por el amor de Dios, motivados por la gratitud al ver la inmensidad de su gracia y de su amor que ha sido dado a nosotros, nosotros nos entregamos a Él. Ya no es por miedo, es por gratitud. ¿Qué miedo voy a tener yo de perder mi salvación? De ninguna manera tengo miedo. Lo que tengo es una profunda gratitud y amor. Y por amor y gratitud
trato de serle fiel y soy fiel. Por amor y gratitud le sirvo, por amor y gratitud le obedezco. Esa es la obra de gracia, ese es el poder de la fe que persevera hasta el fin, porque el justo por la fe vivirá. No vivirá motivado por el miedo, por la duda, por el temor, por la incertidumbre. La incertidumbre, el temor, la duda son pecados. Nosotros andamos por fe, perseveramos por fe. Todos los días por fe vivimos, por fe andamos. Así que, amado hermano, gócese, alégrese. Y vamos a continuar hablando sobre el capítulo 5. El capítulo 5 habla de los beneficios y de los resultados de la justificación, de los privilegios que nos otorga Dios porque Él ya nos justificó, nos declaró delante de su trono, de su tribunal, inocentes en base de la obra redentora y propiciatoria de Jesucristo nuestro Señor. Dios le bendiga a usted, Dios le guarde y le proteja de todo peligro y de toda peste destructora, tal como dice el Salmo 91. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.